La elipse, pues, es la segunda cónica y, pues, es lo que nosotros gráficamente lo conocemos como un óvalo, ¿no? Sin embargo, ella tiene una definición eh, matemática que dice que es el lugar de los puntos en el plano, el lugar de los puntos en el plano cuya suma de las distancias a dos puntos fijos llamados focos es constante. Así definimos lo que es una elipse. Para que más o menos entendamos, en la circunferencia había un punto fijo, ¿cierto? Que era el que nosotros llamábamos el centro. Aquí vamos a tener, son dos puntos. Entonces tenemos, eh, vamos a hacerlo aquí con un colorcito rojo para que lo veamos claramente. Tenemos dos puntos fijos y a esos dos puntos fijos los llamamos focos. ¿Ok? Entonces vamos a tener un foco uno y un foco 2. Entonces, de acuerdo a la definición, son una serie de puntos en el plano, ¿sí? Pero la particularidad es que la distancia que hay desde el foco uno hasta ese punto y desde ese punto hasta el foco 2 siempre es constante, es la misma distancia. Es decir, que a esta que llamamos distancia uno más esta distancia 2 siempre va a ser constante. La distancia uno más la distancia 2 para cualquier punto de la elipse es constante. ¿Está clara la definición? Entonces, si yo tengo otro punto de la elipse, cualquier otro punto de la elipse, también va a existir una distancia uno y va a existir una distancia 2, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí, en este otro punto de la elipse, entonces también tenemos una distancia uno y va a existir una distancia 2. La condición nuevamente es que la suma de esas dos distancias es constante. ¿Está claro, chicos? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿No hay preguntas? Listo. La elipse tiene una serie de elementos. Buenos días, profe. ¿Quién llegó? Yo, profe Montañez. Los elementos de la elipse que vamos a tener en cuenta entonces son el foco o los focos, mejor, que son dos puntos al interior de la elipse, foco uno y foco 2. Esos dos focos son los dos puntos fijos en los cuales se define, digamos que su característica, ¿no? Que me dice que la distancia desde esos focos hasta cualquier punto de la elipse siempre es constante, la suma de esas dos distancias. ¿Ok? Eh, el siguiente elemento entonces es el eje focal, que es una recta que pasa por los focos. Entonces, esta recta que tenemos acá es el eje focal. Opa. Eje focal. ¿Listo?
El otro elemento es la distancia focal, que es la distancia que hay entre el centro y cualquiera de los focos. Es decir, la distancia que tenemos entre este centro y cualquiera de los focos es lo que llamamos la distancia focal. ¿Ok? Esa distancia nosotros la vamos a representar precisamente con la letra C. ¿Ok? Entonces vamos a ir haciendo una lista de esos elementos y cómo los estamos notando, ¿no? Entonces, con F estamos representando a los focos. C, que utilizamos C minúscula, importante tener en cuenta eso porque después vamos a ver que tenemos otra C y esa va a ser mayúscula. Entonces, C minúscula corresponde a la distancia focal. El otro elemento que tenemos es el centro. Entonces, el centro, pues es el punto medio. Centro es el punto medio de la elipse. ¿Listo? Recordamos que ese centro tiene una coordenada que la vamos a anotar como h, k. Recuerden tener en cuenta lo que habíamos dicho anteriormente, ¿no? Una cosa es un centro y otra, perdón, una cosa es una distancia y otra cosa es una coordenada. Son dos cosas distintas. Que las distancias no tienen signo, que siempre van a ser positivas, mientras que las coordenadas sí pueden tener signo, es decir, que pueden ser positivas o pueden ser negativas. ¿Listo? El otro elemento que tenemos y es el vértice, los vértices. Tenemos dos vértices que son estos puntos extremos de la elipse. Entonces, a esos vértices los llamamos sencillamente vértices mayores. ¿Ok? Son los puntos extremos que tocan al eje focal. ¿Listo? Esos vértices entonces los vamos a representar como B con una M mayúscula y como existen dos vértices, entonces vamos a tener vértice mayor 1 y vértice mayor 2. Digamos que por convención, nosotros siempre numeramos de izquierda hacia derecha, ¿cierto? Por lo tanto, este que queda de este lado, este, entonces va a ser el vértice mayor 1, mientras que el del otro lado va a ser el vértice mayor 2. ¿Listo? Ok. Tenemos entonces el eje mayor, que es el segmento que une los dos vértices mayores. ¿Ok? Eje mayor. Entonces, segmento de recta que une los vértices mayores. ¿Listo? Vamos a tener entonces también lo que es el semieje mayor. Semieje mayor es la distancia del centro a cualquiera de los ejes, a cualquiera de los vértices mayores. A cualquiera de los vértices mayores. Y a esa distancia la vamos a anotar con la letra A. ¿Ok? Entonces, el eje mayor
tiene una longitud. ¿Cuál es la longitud del eje mayor? Pues sería 2 veces A, necesariamente. ¿Estamos? Bueno, voy a llevarme la imagen porque todavía seguimos con más elementos. Ah, Profe, ¿la puede volver un momento, por favor? ¿ya? Eso, profe. Ok, listo. El eje menor. Entonces, aquí nosotros vamos a tener una recta que también corta a la elipse en, ya en forma perpendicular al eje focal, ¿sí? Entonces, este eje que también corta a la elipse en forma vertical, digámoslo, entonces lo llamamos, es el semieje menor, ¿ok? Semieje, perdón, eje menor. Ah, pero ya vamos, es para la otra para la otra hoja. Entonces tenemos el eje menor, que es el segmento de recta que corta a la elipse en forma vertical. ¿Listo? Entonces tenemos eje menor. El semieje menor es la distancia del centro a los vértices menores. Y estos entonces serán nuestros vértices menores. Esos vértices menores entonces los vamos a anotar es con M minúscula. Igual, el vértice menor de la parte de abajo será el 1, mientras que el de la parte de arriba será el 2. ¿Estamos? Esa distancia del semieje menor la vamos a anotar con la letra B. ¿Ok? Por lo tanto, el eje menor, ¿cuánto mide? Pues me dirá 2B. ¿Listo? Ok. Existe una relación entre las distancias A, B y C. Y a esa relación normalmente le llamamos una relación pitagórica. Y se da precisamente porque cumple el teorema de Pitágoras. De ahí es donde viene el triángulo que se forma en la elipse. Entonces, en la elipse tenemos este triángulo. A ver si lo puedo colocar bien. Este triángulo se nos va a formar donde tenemos esta distancia de aquí abajo, es la distancia C, ¿cierto? La distancia que tenemos verticalmente es la distancia D. Y esas dos distancias están relacionadas precisamente con el semieje mayor. El semieje mayor coincide con esta distancia que tenemos acá, la distancia A. ¿Está claro? Y de acuerdo a eso,
Entonces la relación pitagórica, pues precisamente lo que les decía, cumple con el teorema de Pitágoras y me dice que la distancia A es igual a B al cuadrado más C al cuadrado. Es decir, que el semieje mayor elevado al cuadrado es igual al semieje menor elevado al cuadrado más la distancia focal elevada al cuadrado. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿No? Bueno. Para las ecuaciones de las siguientes cónicas, pues no voy a ponerme en la demostración porque pues, resultan un poquito más complejas que la demostración de la circunferencia. Entonces, pues solamente vamos a ver cuál es la ecuación canónica. Ecuación canónica de la elipse. Entonces, la ecuación canónica de la elipse es x menos h elevado al cuadrado sobre a elevado al cuadrado más y menos k elevado al cuadrado sobre b elevado al cuadrado y eso es igual a 1. A esta entonces la conocemos como la ecuación canónica de la elipse. ¿Listo? Donde ya conocemos que h y k pues corresponden al centro de la elipse, a y b corresponden a los semiejes menor y mayor respectivamente. ¿Ok? Hasta aquí estamos viendo una elipse que está en forma horizontal, es decir, que ella de cierta forma o su eje mayor está en forma horizontal, pero también vamos a tener una elipse que esté en forma vertical, ¿ok? Es decir, que su eje mayor esté paralelo al eje Y, ¿ok? Entonces, a esta la llamaremos una elipse vertical y la primera que vimos es una elipse horizontal. Profe, una pregunta. El valor que está en el triángulo de nosotros, el valor que está abajo es C. Sí, señor, C. Esta Ya. distancia aquí es C, que es la distancia, perdón, a ver, porque creo que de pronto no me ven ahí. Esta distancia es la distancia C. Y la letra que está arribita, ¿eso es C también? Esta que está aquí, No, la de la izquierda, ¿eso qué es, profe? Abajo, abajo izquierda. está izquierda, izquierda es para acá. Sí, profe, ahí veo como una cosa, ¿eso es una R o qué es eso? Esto es una F. ¿Te refieres a Ok. esta? No, 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 sí, esa. Esa es F que simboliza el foco. Ok. Bueno. Como les decía, entonces vamos a tener una elipse vertical y vamos a tener una elipse horizontal. De la que hemos estado hablando y digamos que toda la información que dimos fue con respecto a la elipse horizontal, ¿no? Pero de igual manera vamos a tener la elipse vertical. Entonces, cuando la elipse es vertical, entonces, a ver, pongámosla transparente. Esto, creo que una barra y no me deja ni siquiera escribir. Así. Entonces, aquí también vamos a tener los mismos elementos, solamente que los focos van a estar de esta forma. ¿Ok? Aquí tendríamos nuestros focos. En este caso, esto sería el foco 1, esto sería el foco 2, foco 2. Aquí tendríamos los vértices mayores, vértice mayor 1, vértice mayor 2
Y tendríamos horizontalmente, también tendríamos nuestro eje. Y este sería el vértice menor 1. Y aquí tendríamos el vértice menor 2. ¿Ok? Lógicamente, por aquí estará el centro de nuestra elipse. ¿Ok? Para este caso, entonces, la distancia C es esta de acá. La distancia A es esta de acá. O sea que esa distancia A también se puede dar en distintas formas, ¿no? Y esta sería la distancia B. ¿Está claro? ¿Qué cambia con respecto a la ecuación canónica de la elipse? Esta, vuelvo y repito, sería para la horizontal. Y la vertical sencillamente intercambian los valores de A y B. Entonces me quedaría como X menos H elevado al cuadrado sobre B al cuadrado más Y menos K al cuadrado sobre A al cuadrado igual a 1. Esa es la única diferencia que hay entre la elipse horizontal y la vertical. Después vamos a ver, entonces, cuando ya entremos en la ecuación general, vamos a ver cómo diferenciamos, porque es que a mí no me dicen la ecuación horizontal o la vertical, sino que me dicen sencillamente que ahí tengo una ecuación de una elipse y tengo que saber exactamente si esa es horizontal o es vertical. ¿Listo? Por ahora podríamos decir sencillamente que el eje más grande, ¿sí? Recuerden que A está representando el semieje mejor, el semieje, semi, mm, eje mayor. Entonces, si el semieje mayor está bajo X, pues es horizontal. Si el semieje mayor está sobre Y o está bajo Y, entonces es vertical. Por ahora podríamos entenderla de esa forma. ¿Estamos? Listo, entonces empezamos con los primeros ejercicios. Me dice hallar la ecuación. Profe, ¿la puedo volver un momento, por favor? Regálame un momento. A ver. Vale, profe. Hallar la ecuación de la elipse. Hasta ahora no conocemos sino la canónica, entonces pues será la ecuación canónica de la elipse con centro en 2, menos 3, eje mayor de 10 unidades y eje menor de 6 unidades. Que es paralela al eje Y. ¿Listo? El que sea paralela al eje Y, pues se está refiriendo específicamente al eje mayor. ¿Cómo está dado o cómo queda el eje focal de la elipse? Entonces, si es paralela al eje Y, sencillamente es porque es vertical. Eso es lo que quiere decir. ¿Sí? Significa que vamos a tener una elipse vertical, dado que este es el eje focal de la parábola. Y me está diciendo que es parábola, no, elipse. Y me está diciendo entonces que es paralela al eje Y. Por lo tanto, tenemos que utilizar en la forma de x menos h al cuadrado sobre
b al cuadrado más y menos k al cuadrado sobre a al cuadrado, y esto igual a 1. ¿Ok? De igual forma, y antes de empezar a reemplazar, pues recordamos que el eje mayor es igual a 2 veces a. Y ahí me dice dentro del enunciado que ese eje mayor vale 10 unidades, es igual a 2a, por lo tanto el 2 pasa a dividir, me quedaría que a vale 5 unidades. Y también dice que el eje menor es 2 veces b, y de acuerdo al enunciado